Sodoma y Gomorra, dos ciudades que la Biblia describe como el jardín del Señor, escondían secretos tan oscuros que movieron la mano de Dios hacia el juicio más devastador de la historia antigua. Lo que vas a descubrir hoy sobre la vida en estas ciudades antes de su destrucción te va a impactar profundamente. Los verdaderos pecados que provocaron la ira divina van a sorprenderte, especialmente cuando te des cuenta de cuánto se parecen a nuestra sociedad actual. Esta historia cambiará para siempre tu perspectiva sobre la justicia y la misericordia de Dios. En las páginas sagradas de las Escrituras encontramos relatos que trascienden el tiempo y nos hablan directamente al corazón. Hoy nos adentramos en una historia que ha resonado a través de los siglos, una narrativa que nos enseña sobre la justicia divina, la misericordia de Dios y las consecuencias de apartarse de sus caminos. Es la historia de dos ciudades que una vez florecieron en el Valle del Jordán, Sodoma y Gomorra. Imaginen por un momento el escenario. Estamos en los tiempos antiguos, cuando la tierra prometida aún era joven y las ciudades comenzaban a establecerse en lugares estratégicos. El Valle del Jordán se extendía ante los ojos como un paraíso terrenal. Las Escrituras nos dicen en Génesis 13:10 que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Señor a Sodoma y a Gomorra. Esta descripción nos revela algo extraordinario. Antes de su destrucción, esta región no era un desierto árido como lo conocemos hoy. Era un lugar de abundancia, comparable al mismo jardín del Edén. Las aguas fluían generosamente, la tierra era fértil y todo parecía propicio para el desarrollo de una civilización próspera. Era precisamente esta abundancia lo que había atraído a Lot, el sobrino de Abraham, a establecerse en aquella región. Lot había tomado una decisión basada en lo que sus ojos podían ver. Cuando él y Abraham decidieron separarse debido a los conflictos entre sus pastores, Lot eligió lo que parecía ser la mejor parte. Abraham, con su característico espíritu generoso, le había dado la primera opción. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En ese momento crucial, Lot tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de su familia. Sus ojos se fijaron en la prosperidad material, en la comodidad que ofrecían aquellas ciudades del valle. No sabía que estaba eligiendo un lugar donde la moral había comenzado a corromperse de manera alarmante. Las ciudades de Sodoma y Gomorra, junto con Adma, Seboim y Zoar, formaban lo que las Escrituras llaman la Pentápolis del Valle del Jordán. Estas ciudades habían crecido en riqueza y poder. Sus habitantes se habían vuelto prósperos gracias al comercio y a la fertilidad de sus tierras. Los mercaderes viajaban desde tierras lejanas para intercambiar bienes, y las caravanas se detenían regularmente en sus mercados. Pero con la prosperidad había llegado algo más siniestro. El profeta Ezequiel nos da una perspectiva reveladora sobre el verdadero problema de Sodoma cuando escribe: «He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso». Aquí encontramos la raíz del problema. No era simplemente la inmoralidad lo que había corrompido estas ciudades, sino una combinación tóxica de orgullo, abundancia sin gratitud, ociosidad y, lo más grave de todo, una completa indiferencia hacia los necesitados. Habían olvidado que toda bendición viene de Dios y que con ella viene la responsabilidad de cuidar a los menos afortunados. En las calles de Sodoma, la arrogancia se había vuelto la norma.
Los ciudadanos prósperos caminaban con aires de superioridad, despreciando a los forasteros y a cualquiera que no perteneciera a su círculo social. La hospitalidad, que era una virtud sagrada en la cultura del Medio Oriente, había sido reemplazada por la hostilidad y la sospecha hacia los extranjeros. Los mercados bullían de actividad, pero también de corrupción. Los comerciantes engañaban en sus balanzas, los jueces vendían sus veredictos al mejor postor y los poderosos oprimían a los débiles sin temor a consecuencias. La justicia había sido pervertida hasta volverse irreconocible. En medio de esta decadencia moral, Lot había establecido su hogar. Al principio, quizás pensó que podría mantener su integridad mientras disfrutaba de las ventajas económicas de vivir en la ciudad. Pero las Escrituras nos enseñan que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Gradualmente, Lot comenzó a ser influenciado por el ambiente que lo rodeaba. La segunda epístola de Pedro nos revela algo crucial sobre la experiencia de Lot en Sodoma. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Esta descripción nos muestra que Lot no había perdido completamente su brújula moral. Aún era considerado justo a los ojos de Dios, pero vivía en constante tormento espiritual. Cada día que pasaba en Sodoma era una lucha interna entre sus valores y el ambiente corrupto que lo rodeaba. Su alma se afligía al presenciar la degradación moral de sus vecinos. Imaginen el dilema de Lot. Había invertido todo en esta ciudad: su casa, sus negocios, sus conexiones sociales, todo estaba atado a Sodoma. Sus hijas habían crecido allí. Se habían comprometido con hombres de la ciudad. Su esposa había encontrado su lugar en la sociedad sodomita. Alejarse significaría perder todo lo material que había construido. Pero Dios, en su infinita misericordia, no había abandonado a su siervo Abraham, ni había olvidado a su familia. El Señor había prometido bendecir a Abraham y a su descendencia, y esa promesa se extendía a Lot, aunque éste hubiera tomado decisiones cuestionables. Las Escrituras nos relatan que el clamor de Sodoma y Gomorra había llegado hasta el trono de Dios. En Génesis 18, 20, 21, el Señor dice: «Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré». Este clamor no era simplemente ruido. Era el grito de dolor de los oprimidos, el lamento de los injusticiados, la súplica silenciosa de los que sufrían bajo el peso de la corrupción y la maldad. Dios había escuchado cada lágrima, había visto cada injusticia, había tomado nota de cada acto de crueldad. En la cultura del Antiguo Testamento, la hospitalidad hacia los forasteros no era simplemente una costumbre social, era un mandamiento divino. Los extranjeros y viajeros debían ser protegidos y cuidados. Pero en Sodoma, esta ley sagrada había sido completamente pervertida. Los visitantes no encontraban refugio, sino peligro. No hallaban protección, sino amenaza. La descripción bíblica de estas ciudades nos presenta un cuadro devastador de lo que sucede cuando una sociedad abandona completamente los principios divinos. No se trataba de errores ocasionales o fallas humanas normales. Era una corrupción sistemática que había infectado todas las instituciones sociales. Los líderes de la ciudad, aquellos que debían ser ejemplo de rectitud y justicia, se habían convertido en los principales promotores de la maldad. Los ancianos, que se sentaban en las puertas de la ciudad para impartir justicia, habían pervertido sus responsabilidades. En lugar de proteger a los inocentes, se habían aliado con los opresores.
La religión también había sido corrompida. Aunque las Escrituras no nos dan detalles específicos sobre las prácticas religiosas de estas ciudades, es claro que habían abandonado el conocimiento del Dios verdadero. En su lugar, probablemente adoraban ídolos que justificaban y promovían sus comportamientos degenerados. El comercio, que debería haber sido una bendición para la comunidad, se había convertido en una fuente de explotación. Los mercaderes se aprovechaban de los necesitados, prestaban dinero con intereses exorbitantes y utilizaban pesas y medidas falsas para engañar a sus clientes. Mientras tanto, en las colinas cercanas, Abraham vivía una vida muy diferente. Había elegido la sencillez del nomadismo sobre la comodidad de la vida urbana. Su tienda podía no ofrecer las comodidades de una casa en Sodoma, pero en ella reinaba la paz de Dios. Su corazón no estaba dividido entre los valores divinos y las presiones sociales. Abraham había aprendido a caminar con Dios en íntima comunión. Las Escrituras nos dicen que era amigo de Dios. Esta amistad no era casual. Había sido cultivada a través de años de obediencia, fe y constante comunicación con el Altísimo. Cuando Dios decidió revelar a Abraham sus planes para Sodoma y Gomorra, no lo hizo como un juez distante comunicando una sentencia inevitable. Lo hizo como un amigo que comparte sus preocupaciones más profundas. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?, se pregunta el Señor en Génesis 18:17. Esta pregunta revela algo hermoso sobre el carácter de Dios. Aunque es soberano y no necesita consultar con nadie sus decisiones, elige compartir sus planes con aquellos que caminan en intimidad con Él. Abraham había alcanzado tal nivel de madurez espiritual que Dios podía confiarle información sobre sus juicios venideros. La conversación que siguió entre Abraham y Dios es una de las más extraordinarias de toda la Escritura. Abraham se atreve a interceder por las ciudades condenadas, no porque aprobara su maldad, sino porque su corazón de pastor se preocupaba por los justos que pudieran estar viviendo en ellas. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. En estas palabras vemos no solo la valentía de Abraham para hablar francamente con Dios, sino también su profundo entendimiento del carácter divino. Abraham conocía a Dios como justo, pero también como misericordioso. Sabía que el corazón del Señor no se deleitaba en la destrucción de los malvados, sino que prefería su arrepentimiento y salvación. Por eso se atrevió a regatear, si se nos permite usar esa expresión coloquial, pidiendo que las ciudades fueran perdonadas si se encontraban 50, 45, 40, 30, 20 o incluso 10 justos en ellas. La paciencia de Dios durante esta intercesión es notable. No interrumpe a Abraham ni se molesta por su insistencia. Al contrario, demuestra que está dispuesto a mostrar misericordia aún más allá de lo que Abraham se atreve a pedir. Pero también revela que su justicia no puede ser comprometida indefinidamente. Mientras esta conversación transcurría en las colinas cerca de Hebrón, la vida en Sodoma y Gomorra continuaba su curso normal. Los habitantes de estas ciudades no tenían idea de que su destino estaba siendo discutido en los consejos celestiales. Seguían con sus rutinas diarias, sus negocios, sus placeres, completamente ajenos a la inminente intervención divina. Esta ignorancia no era accidental. Durante años habían endurecido sus corazones contra cualquier llamado al arrepentimiento. Si algún profeta o mensajero divino había intentado advertirles, sus palabras habían caído en oídos sordos. La prosperidad material había creado en ellos una falsa sensación de seguridad. En Sodoma,
Lot ocupaba una posición de cierta influencia. Las Escrituras nos dicen que estaba sentado a la puerta de Sodoma, lo que indica que había logrado una posición de liderazgo en la ciudad. Posiblemente servía como juez o consejero, participando en las decisiones importantes que afectaban a la comunidad. Pero esta posición también lo había comprometido de maneras que quizás él mismo no comprendía completamente. Para mantener su estatus social y su influencia, había tenido que hacer concesiones morales. Había aprendido a callar cuando debería haber hablado, a transigir cuando debería haberse mantenido firme. Su familia también había sido afectada por este ambiente. Sus hijas habían crecido respirando la atmósfera moral corrupta de la ciudad. Aunque no habían perdido completamente su inocencia, habían sido influenciadas por los valores distorsionados de su entorno. Sus prometidos eran hombres de Sodoma, lo que sugiere que las líneas entre lo sagrado y lo profano se habían difuminado peligrosamente en su hogar. La esposa de Lot, cuyo nombre no se nos revela en las Escrituras, había encontrado su identidad en la vida urbana de Sodoma. Había establecido amistades, había participado en las actividades sociales de la ciudad, había encontrado su lugar en aquella sociedad. Su corazón se había enraizado en aquel lugar a pesar de la corrupción que lo caracterizaba. En las últimas horas antes del juicio divino, Dios envió 2 ángeles a Sodoma. Su misión era doble: rescatar a Lot y su familia y verificar personalmente el estado moral de la ciudad. Aunque Dios ya conocía la situación, en su perfecta justicia quería que no quedara duda alguna sobre la necesidad del juicio que estaba por ejecutar. Cuando estos mensajeros celestiales llegaron a las puertas de Sodoma al atardecer, encontraron a Lot cumpliendo sus deberes cívicos. A pesar de todos sus compromisos morales, aún mantenía viva en su corazón la tradición de hospitalidad que había aprendido de Abraham. Al ver a los forasteros, inmediatamente se levantó para saludarlos y ofrecerles refugio. La insistencia de Lot para que los ángeles se hospedaran en su casa en lugar de pasar la noche en la plaza pública revela que él conocía bien los peligros que enfrentaban los visitantes en Sodoma. Sabía que la ciudad se había vuelto inhóspita y peligrosa para los extranjeros. Su urgencia por proteger a estos huéspedes muestra que, a pesar de todo, aún conservaba algo de la rectitud que había caracterizado a su familia. Los ángeles, presentándose como simples viajeros, inicialmente declinaron la invitación. No, sino que en la calle nos quedaremos esta noche. Esta respuesta no era una negativa definitiva, sino una prueba. Querían ver hasta dónde llegaría Lot en su determinación de protegerlos. La insistencia de Lot fue recompensada. Los ángeles finalmente aceptaron su hospitalidad y fueron a su casa. Lot preparó para ellos un banquete, cocinó panes sin levadura y los atendió con la cortesía que merecían los huéspedes honorables. Por unas horas, su hogar se convirtió en un oasis de decencia en medio de una ciudad corrompida, pero la paz de aquella noche no duraría mucho. Las Escrituras nos relatan que antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Esta descripción es escalofriante en su universalidad. No se trataba de un grupo de delincuentes o marginales sociales. Era todo el pueblo junto, desde los adolescentes hasta los ancianos. La corrupción había permeado cada segmento de la sociedad. No había voces disidentes, no había quienes se opusieran a la maldad que estaba por cometerse. El hecho de que incluso los más jóvenes participaran en esta turba revela que la degeneración moral había alcanzado niveles generacionales. Los padres habían fallado en enseñar valores correctos a sus hijos, y estos habían crecido sin conocimiento del bien y del mal. La familia,
que debería haber sido el baluarte de la moralidad, había sido completamente comprometida. Cuando la multitud demandó que Lot entregara a sus huéspedes, él se enfrentó al momento más difícil de su vida en Sodoma. Tenía que elegir entre su seguridad personal y su deber sagrado de proteger a quienes habían buscado refugio bajo su techo. Para su crédito, eligió correctamente. Saliendo de su casa y cerrando la puerta tras de sí, Lot enfrentó a la multitud enfurecida. «Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad». En estas palabras escuchamos el eco de su educación en la familia de Abraham, donde había aprendido que ciertos principios no podían ser comprometidos bajo ninguna circunstancia. La respuesta de la multitud fue reveladora. «Quita allá», y añadieron, «¿Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos». A pesar de que Lot había vivido en Sodoma durante años, había logrado cierta posición social y había tratado de integrarse a la comunidad. En el momento crucial, fue considerado un extraño. Esta reacción muestra que Lot nunca había logrado corromperse completamente. A pesar de sus compromisos, a pesar de sus concesiones, en el fondo seguía siendo diferente. Sus valores fundamentales, aunque debilitados, no habían sido erradicados por completo. Y ahora, cuando esos valores lo llevaron a tomar una posición moral clara, fue rechazado por la misma sociedad que había tratado de abrazar. La amenaza de la multitud se volvió física. Comenzaron a acercarse violentamente a Lot, dispuestos a quebrantar la puerta de su casa y llevar a cabo sus intenciones malvadas. Fue en este momento crítico que los ángeles intervinieron directamente. Los mensajeros celestiales extendieron sus manos, tomaron a Lot, lo metieron en la casa y cerraron la puerta. Pero su intervención fue más allá de simplemente rescatar a su anfitrión. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Esta ceguera súbita que afectó a toda la multitud fue un acto de misericordia tanto como de juicio. Era una última oportunidad para que reflexionaran sobre sus acciones, una intervención sobrenatural que debería haberlos llevado al arrepentimiento. Pero incluso ciegos, siguieron buscando la puerta, determinados a consumar su maldad. Esta persistencia en el mal, aún después de experimentar un milagro evidente, revela la profundidad de la corrupción que había alcanzado Sodoma. No se trataba simplemente de ignorancia o de falta de conocimiento. Era una rebelión consciente y obstinada contra todo lo que era bueno y justo. Con la multitud temporalmente neutralizada, los ángeles revelaron su verdadera identidad y misión a Lot. ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante del Señor. Por tanto, el Señor nos ha enviado para destruirlo. La urgencia en las palabras de los ángeles era palpable. No había tiempo para deliberaciones largas o despedidas emotivas. El juicio de Dios estaba a punto de caer y la ventana de oportunidad para escapar se estaba cerrando rápidamente. Lot salió inmediatamente a buscar a sus yernos, los prometidos de sus hijas. Con el corazón palpitando de urgencia, les explicó la situación. «Levantaos, salid de este lugar, porque el Señor va a destruir esta ciudad». Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. La reacción de estos jóvenes es profundamente triste. Habían conocido a Lot durante años, habían sido testigos de su carácter, habían visto su integridad en múltiples situaciones, pero cuando llegó el momento más crucial, cuando sus propias vidas dependían de creer su advertencia, lo consideraron un bromista.
Esta incredulidad no era accidental. Habían crecido en una cultura que se burlaba de lo sagrado, que ridiculizaba cualquier referencia a lo trascendente. La idea de un juicio divino les parecía tan absurda como un cuento de hadas. Su cosmovisión secular no tenía lugar para la intervención sobrenatural en los asuntos humanos. Además, la vida les había ido bien en Sodoma. ¿Por qué habría Dios de destruir una ciudad próspera? ¿Por qué habría de intervenir en los asuntos de personas que simplemente vivían como querían? Su prosperidad material había sido interpretada como evidencia de la aprobación divina, o al menos de su indiferencia hacia sus comportamientos. La tragedia de esta situación es que estos jóvenes no eran necesariamente malvados de corazón. Simplemente habían sido formados por una cultura que había perdido el temor de Dios. No habían desarrollado la capacidad de discernir entre lo sagrado y lo profano, entre la verdad y la mentira, entre la vida y la muerte. Mientras Lot regresaba a su casa con el corazón destrozado por el rechazo de sus yernos, los ángeles le comunicaron que el tiempo se había agotado. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: «Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad». La expresión «daban prisa» sugiere que Lot aún vacilaba. Después de tantos años en Sodoma, después de haber invertido tanto en aquella ciudad, le resultaba difícil simplemente abandonar todo. Sus posesiones, sus inversiones, su posición social, todo tendría que ser dejado atrás. Esta vacilación de Lot nos recuerda que aún los justos pueden tener dificultades para obedecer completamente a Dios cuando su voluntad requiere sacrificios significativos. El corazón humano tiende a aferrarse a lo conocido, aun cuando lo conocido sea peligroso o moralmente comprometedor. Los ángeles, viendo la hesitación de la familia, tomaron una acción más directa y, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia del Señor para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Esta intervención física de los ángeles es extraordinaria. Revela que la salvación de Lot no se debía a su propia justicia o determinación, sino a la misericordia de Dios. Aunque había tomado decisiones cuestionables, aunque había comprometido su testimonio, Dios no lo abandonó en el momento crucial. La frase «según la misericordia del Señor para con él» es clave para entender este relato. No fue el mérito de Lot lo que lo salvó, sino la gracia divina. Dios recordó su pacto con Abraham y extendió esa misericordia a su familia, aun cuando no la merecían completamente. Una vez fuera de la ciudad, los ángeles dieron instrucciones claras: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Estas instrucciones contenían elementos tanto físicos como espirituales. Físicamente, necesitaban alejarse lo suficiente para estar fuera del alcance de la destrucción que estaba por venir. Espiritualmente, no debían mirar atrás con nostalgia hacia lo que estaban dejando. El mandato de no mirar atrás es particularmente significativo. Mirar hacia atrás implicaría lamentar lo que se estaba perdiendo, cuestionar la decisión de salir, añorar la vida que habían conocido en Sodoma. Pero para ser verdaderamente salvos, necesitaban dirigir sus corazones hacia adelante, hacia la nueva vida que Dios les estaba dando. Lot, sin embargo, aún mostró cierta resistencia. No podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Escaparé ahora allá, no es ella pequeña, y vivirá mi alma. Esta respuesta de Lot revela que aún no había comprendido completamente la naturaleza de lo que estaba sucediendo.
Todavía pensaba en términos humanos, calculando distancias y probabilidades de supervivencia. No había internalizado que estaba bajo la protección directa de Dios, que los mismos ángeles que habían cegado a la multitud de Sodoma podían protegerlo en cualquier lugar que el Señor designara. Los ángeles, sin embargo, mostraron paciencia con sus temores. He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Esta concesión divina es notable. Dios estaba dispuesto a modificar sus planes para acomodar las debilidades humanas de Lot. La ciudad pequeña, que se llamaría Zoar, que significa pequeña, fue perdonada no por su justicia, sino por la intercesión indirecta de un hombre justo. Mientras Lot y su familia corrían hacia Zoar, el sol comenzaba a salir sobre la tierra. Las Escrituras nos dicen que el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Era el amanecer de un nuevo día, pero también sería el amanecer de una nueva era para aquella región. En Sodoma y Gomorra, los habitantes despertaban sin saber que era su último amanecer. Los que habían participado en los eventos de la noche anterior quizás aún se recuperaban de la misteriosa ceguera que los había afectado. Otros simplemente comenzaban sus rutinas diarias, dirigiéndose a sus trabajos, abriendo sus negocios, planificando sus actividades. No había profetas gritando advertencias en las calles. No había señales cósmicas anunciando el juicio inminente. El cielo lucía claro. El clima era normal. La vida parecía continuar como siempre. Esta aparente normalidad hace que lo que siguió fuera aún más impactante. Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte del Señor desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de las ciudades y el fruto de la tierra. El juicio divino llegó de manera súbita y completa. No fue un desastre natural ordinario, sino una intervención directa del cielo. El fuego y azufre que cayeron no dejaron lugar para escape o refugio. Era la manifestación visible de la ira de Dios contra el pecado que había alcanzado su máxima expresión. La descripción bíblica es devastadoramente completa. Las ciudades fueron destruidas, junto con todos sus habitantes y hasta la vegetación de la región. En cuestión de horas, lo que había sido un paraíso terrenal se convirtió en un desierto desolado que serviría como testimonio permanente del juicio divino. Pero en medio de esta destrucción masiva, ocurrió una tragedia personal que añade una dimensión humana profundamente conmovedora al relato. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. A pesar de la advertencia clara de los ángeles, a pesar de haber sido testigo de intervenciones sobrenaturales, a pesar de estar siendo salvada por la gracia divina, la esposa de Lot no pudo resistir la tentación de mirar atrás. En ese momento de desobediencia fue alcanzada por el mismo juicio que estaba cayendo sobre las ciudades. Esta tragedia personal nos enseña que la salvación no es automática, aún para aquellos que están siendo rescatados por la misericordia divina. Requiere una respuesta de fe y obediencia continua. El corazón que permanece atado a lo que Dios ha condenado no puede experimentar completamente la liberación que Él ofrece. ¿Qué motivó a la esposa de Lot a mirar atrás? Las Escrituras no nos dan detalles específicos, pero podemos inferir que su corazón nunca había abandonado completamente Sodoma. Sus amistades estaban allí, sus recuerdos, su identidad social. Había salido físicamente de la ciudad, pero emocionalmente nunca se había desapegado de ella. Jesús mismo se refirió a este episodio cuando advirtió a sus discípulos sobre los tiempos finales. Acordaos de la mujer de Lot.
Esta breve referencia contiene una advertencia profunda sobre los peligros de mantener el corazón dividido entre el reino de Dios y el sistema mundial. Lot llegó a Zoar con sus 2 hijas, pero sin su esposa. El hombre que había salido de Ur de los Caldeos con Abraham, lleno de esperanzas y sueños, ahora se encontraba viudo y con una familia fragmentada. Las decisiones que había tomado años atrás, motivadas por la ganancia material, habían llevado a consecuencias que jamás había imaginado. Las hijas de Lot habían perdido no solo a su madre, sino también a sus prometidos y a todo el mundo que habían conocido. Su futuro, que parecía tan prometedor en Sodoma, ahora era incierto. Habían sido arrancadas de su contexto social y cultural y tendrían que reconstruir sus vidas desde cero. La mañana siguiente al juicio, Abraham se levantó temprano y se dirigió al lugar donde había estado delante del Señor. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Esta imagen es profundamente conmovedora. Abraham, el intercesor, contemplando las consecuencias del juicio divino. El humo que se elevaba no era solo evidencia de la destrucción física, sino un recordatorio visible de que sus oraciones habían sido escuchadas, pero que no se habían encontrado ni siquiera 10 justos en aquellas ciudades. Pero las Escrituras añaden una nota de esperanza en medio de la devastación. Y fue que, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción, al asolar las ciudades donde Lot estaba. Nale, esta declaración revela que la salvación de Lot no fue accidental. Fue el resultado directo de la relación que Abraham tenía con Dios. El Señor se acordó de Abraham, lo que significa que honró el pacto que había establecido con él y extendió su misericordia a su familia. Esto nos enseña una verdad poderosa sobre la intercesión. Aunque Abraham no había orado específicamente por Lot, su relación con Dios creó un paraguas de protección que se extendió a su sobrino. Las oraciones de los justos pueden generar bendiciones que alcanzan a otros, aun cuando no las hemos pedido específicamente. Después de estos eventos, Lot tuvo miedo de quedarse en Zoar y se fue a vivir en una cueva en las montañas con sus 2 hijas. El hombre que había buscado la comodidad y prosperidad de la vida urbana ahora se había convertido en un ermitaño, viviendo en condiciones primitivas, alejado de toda civilización. Esta transformación radical en el estilo de vida de Lot refleja cómo el juicio divino había alterado completamente su perspectiva. Las cosas que una vez valoró, la riqueza, la posición social, las comodidades materiales, ya no tenían importancia para él. Había aprendido, aunque de manera traumática, que la seguridad verdadera no se encuentra en las instituciones humanas, sino en la obediencia a Dios. Sus hijas, sin embargo, habían sido profundamente afectadas por los años que pasaron en Sodoma. Aunque habían sido físicamente rescatadas de la destrucción, llevaban en sus corazones las cicatrices de la corrupción moral que habían absorbido. En su desesperación y confusión, tomaron decisiones que perpetuarían las consecuencias del tiempo que su familia había pasado en aquellas ciudades malvadas. La historia de Sodoma y Gomorra no termina con su destrucción. Se convierte en un paradigma que resuena a través de toda la historia bíblica. Los profetas posteriores harían referencia a estas ciudades como el ejemplo supremo del juicio divino contra la maldad desenfrenada. Isaías escribiría: si el Señor de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. El profeta usa estas ciudades como el punto de referencia para la destrucción total,
reconociendo que solo la misericordia de Dios impide que otras naciones sufran el mismo destino. Jeremías compararía la corrupción de Jerusalén con la de Sodoma. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas. Cometían adulterios y andaban en mentiras y esforzaban las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Ezequiel, como mencionamos anteriormente, identificaría los pecados específicos de Sodoma: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Esta definición amplía nuestra comprensión de por qué estas ciudades fueron juzgadas tan severamente. El Nuevo Testamento también hace referencia múltiple a Sodoma y Gomorra. Pedro las menciona como ejemplo de lo que les sucede a los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Judas las presenta como advertencia sobre el juicio eterno, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero quizás la referencia más significativa viene de las propias palabras de Jesús. Cuando envió a sus 12 discípulos a predicar, les dijo: «Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad». Esta declaración de Jesús es extraordinaria. Sugiere que rechazar el Evangelio de Cristo es un pecado aún mayor que los pecados que causaron la destrucción de Sodoma y Gomorra. Aquellas ciudades pecaron en ignorancia relativa del plan salvífico de Dios, pero rechazar a Cristo es rechazar la revelación más clara del amor y la gracia divinos. La historia de Sodoma y Gomorra nos enseña principios eternos sobre el carácter de Dios y su relación con la humanidad. Primero, nos muestra que Dios es perfectamente justo. No pasa por alto el pecado ni ignora la injusticia. Aunque es paciente y misericordioso, llega un momento en que su justicia debe ser satisfecha. Segundo, vemos que Dios es misericordioso hasta el último momento. Envió ángeles para rescatar a los justos antes de ejecutar su juicio. Estuvo dispuesto a perdonar las ciudades si se hubieran encontrado justos en ellas. Incluso permitió que Zoar fuera salvada por la intercesión indirecta de Lot. Tercero, aprendemos que las decisiones aparentemente pequeñas pueden tener consecuencias enormes. La decisión de Lot de mirar hacia las llanuras del Jordán y elegir lo que parecía mejor para sus intereses materiales llevó a décadas de compromiso moral y finalmente a la tragedia familiar. Cuarto, la historia nos enseña sobre el poder de la intercesión. La oración de Abraham no solo movió el corazón de Dios hacia misericordia, sino que resultó en la salvación de Lot y sus hijas. Las oraciones de los justos pueden generar protección y bendición para otros. Quinto, vemos que el ambiente en el que vivimos afecta profundamente nuestro carácter y el de nuestras familias. Lot pensó que podría mantener su integridad mientras disfrutaba de las ventajas de vivir en Sodoma, pero gradualmente fue siendo influenciado por la cultura corrupta que lo rodeaba. Sexto, aprendemos que la prosperidad material no es indicación de la aprobación divina. Sodoma y Gomorra eran ciudades prósperas, pero su riqueza había llevado a la arrogancia y la negligencia hacia los necesitados. La abundancia sin gratitud hacia Dios y responsabilidad hacia el prójimo se convierte en una maldición. Séptimo,
La historia nos muestra que el juicio divino, aunque terrible, no es arbitrario. Dios había observado la maldad de estas ciudades durante años, había escuchado el clamor de los oprimidos, había dado oportunidades para el arrepentimiento. El juicio final fue la culminación de un proceso largo de paciencia divina rechazada. Octavo, vemos que aún en medio del juicio, Dios protege a los suyos. Lot fue salvado no por su propia justicia, sino por la misericordia divina. Esto nos da esperanza de que sin importar cuán oscuras se vuelvan las circunstancias a nuestro alrededor, Dios no abandona a quienes le pertenecen. Noveno, la tragedia de la esposa de Lot nos enseña que la salvación requiere un compromiso total. No es suficiente salir físicamente de la corrupción, debemos también desapegar nuestros corazones de ella. Mirar atrás con nostalgia hacia lo que Dios ha condenado puede costarnos nuestra alma. Décimo, la historia nos recuerda que nuestras decisiones afectan no solo a nosotros mismos, sino a nuestras familias y a las generaciones futuras. Las hijas de Lot llevaron las cicatrices de su tiempo en Sodoma por el resto de sus vidas, y sus descendientes, los moabitas y amonitas, se convertirían en enemigos persistentes del pueblo de Dios. La devastación de Sodoma y Gomorra cambió para siempre la geografía de la región del Mar Muerto. Donde una vez había ciudades prósperas y tierra fértil, ahora había un cuerpo de agua extremadamente salado, rodeado de tierra desolada. Esta transformación física sirve como un recordatorio perpetuo del juicio divino. Los geólogos y arqueólogos han estudiado la región durante décadas, buscando evidencia de las ciudades antiguas. Algunos han propuesto que las ciudades estaban ubicadas en lo que ahora es la parte sur del Mar Muerto, mientras otros sugieren ubicaciones diferentes. Independientemente de su ubicación exacta, la descripción bíblica del área como un lugar desolado corresponde con la realidad actual de la región. El Mar Muerto, con su alto contenido de sal y minerales, no puede sostener vida marina normal. Sus orillas están marcadas por formaciones cristalinas de sal que brillan bajo el sol del desierto. Es un paisaje que habla silenciosamente de juicio y desolación, un testimonio mudo de lo que sucede cuando una sociedad abandona completamente los principios divinos. Para los israelitas que más tarde entrarían en la tierra prometida, las ruinas de Sodoma y Gomorra servirían como una advertencia constante. Moisés se referiría a ellas en el Deuteronomio, recordándole al pueblo las consecuencias de apartarse de Dios. Y dirá a toda la gente: ¿por qué hizo así el Señor a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán: por cuanto dejaron el pacto del Señor Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. La lección para nosotros en el siglo XXI es igualmente relevante. Vivimos en una era de prosperidad sin precedentes en muchas partes del mundo. La tecnología ha creado comodidades que los antiguos no podrían haber imaginado. Pero con esta abundancia ha venido también una tendencia hacia la autosuficiencia, el olvido de Dios y la negligencia hacia los necesitados. Como Sodoma y Gomorra, nuestras sociedades a menudo sufren de soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Tenemos tanto que fácilmente olvidamos de dónde vienen nuestras bendiciones. Nos volvemos complacientes, pensando que nuestra prosperidad es evidencia de nuestra superioridad, o al menos de nuestra seguridad. Pero la historia de estas ciudades antiguas nos recuerda que Dios no ha cambiado. Aún ama la justicia y aborrece la maldad. Aún escucha el clamor de los oprimidos y toma nota de las injusticias. Aún llama a las naciones al arrepentimiento y aún está dispuesto a mostrar misericordia a quienes se vuelven a Él con corazones genuinos.
La pregunta que debemos hacernos es, ¿en qué nos parecemos a Sodoma y Gomorra? Hemos permitido que la prosperidad material nos lleve al orgullo y la complacencia. Hemos cerrado nuestros ojos a las necesidades de los pobres y marginados. Hemos definido la moralidad según nuestros propios términos en lugar de según los estándares divinos. También debemos preguntarnos, ¿en qué nos parecemos a Lot? Hemos hecho compromisos morales en nombre del progreso material. Hemos elegido ambientes que, aunque prósperos, son espiritualmente tóxicos. Estamos criando a nuestras familias en contextos que socavan los valores que decimos sostener. Y finalmente, ¿en qué nos parecemos a Abraham? Tenemos una relación íntima con Dios que nos permite interceder por otros. Estamos dispuestos a vivir en sencillez si eso significa mantener nuestra integridad espiritual. ¿Confiamos en las promesas de Dios más que en las ofertas del mundo? La historia de Sodoma y Gomorra no es simplemente un relato del pasado. Es una palabra profética para nuestro presente. Nos llama al arrepentimiento, nos invita a la intercesión y nos desafía a vivir vidas que honren a Dios sin importar las presiones culturales que enfrentemos. En última instancia, esta historia nos señala hacia Cristo. Él es el juez justo que un día juzgará al mundo en justicia, pero también es el Salvador misericordioso que vino a rescatar a la humanidad de la condenación que merecemos. En Él encontramos tanto la satisfacción de la justicia divina como la provisión de la misericordia divina. Jesús mismo experimentó el juicio que nosotros merecíamos cuando fue crucificado en la cruz. El fuego y azufre que cayeron sobre Sodoma y Gomorra fueron una imagen de la ira divina que cayó sobre Cristo en el Calvario. Él tomó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser librados del juicio venidero. Pero para experimentar esta salvación, debemos responder como Lot debería haber respondido, con obediencia inmediata y total. No podemos salir físicamente de nuestro Sodom mientras mantenemos nuestros corazones atados a ellas. Debemos estar dispuestos a abandonar todo lo que Dios condena sin mirar atrás con nostalgia. La historia de Sodoma y Gomorra también nos recuerda la importancia de la iglesia como comunidad de fe. En aquellas ciudades no había una congregación de creyentes que pudiera servir como sal y luz. Lot estaba solo en su intento de mantener algún estándar moral. La ausencia de una comunidad de fe contribuyó a la degradación total de la sociedad. Esto subraya la responsabilidad que tenemos como iglesia de ser verdaderamente sal y luz en nuestras comunidades. No podemos aislarnos completamente del mundo, pero tampoco podemos permitir que el mundo nos corrompa. Debemos encontrar el equilibrio entre el compromiso misionero y la pureza moral. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra también nos enseña sobre nuestro llamado a orar por nuestras naciones y comunidades. No debemos simplemente condenar la maldad que vemos a nuestro alrededor. Debemos interceder por aquellos que están atrapados en ella. Nuestras oraciones pueden mover el corazón de Dios hacia misericordia y crear oportunidades para el arrepentimiento. Al mismo tiempo, debemos estar preparados para recibir a quienes Dios rescata de la corrupción de este mundo. Como Abraham acogió a Lot después de su escape de Sodoma, la iglesia debe ser un lugar de refugio y restauración para aquellos que han sido librados de estilos de vida destructivos. La historia nos recuerda también que el tiempo para el arrepentimiento no es ilimitado. Aunque Dios es paciente, llega un momento en que su paciencia se agota. Los habitantes de Sodoma y Gomorra tuvieron múltiples oportunidades para volverse de su maldad, pero las rechazaron todas. Al final, el juicio llegó de manera súbita e irreversible.
Esto debe crear en nosotros un sentido de urgencia en cuanto a compartir el Evangelio. No sabemos cuándo llegará el momento en que la oportunidad para el arrepentimiento se habrá acabado, ya sea por la muerte individual o por el juicio final. Por eso, debemos aprovechar cada oportunidad para hablar de Cristo a quienes nos rodean. La transformación física de la región de Sodoma y Gomorra en un desierto desolado también nos habla de las consecuencias a largo plazo del pecado. El pecado no solo afecta a los individuos, puede tener consecuencias generacionales y hasta geográficas. Las decisiones morales que tomamos hoy pueden afectar el mundo que dejamos a nuestros hijos y nietos. Esta realidad debe motivarnos a tomar decisiones sabias, no solo para nuestro beneficio presente, sino considerando el impacto a largo plazo. ¿Qué tipo de mundo estamos creando con nuestras decisiones? ¿Estamos contribuyendo a la justicia y la paz o estamos añadiendo a la corrupción y el conflicto? Finalmente, la historia de Sodoma y Gomorra nos llena de esperanza porque nos muestra que Dios tiene el poder de ejecutar justicia perfecta. En un mundo donde a menudo parece que la maldad triunfa y la injusticia prevalece, esta historia nos recuerda que Dios ve todo y que al final su justicia será vindicada. No tenemos que tomar venganza en nuestras propias manos ni desesperarnos cuando vemos que los malvados prosperan temporalmente. Podemos confiar en que Dios es el juez justo, que al final hará que todas las cosas sean hechas bien. Esta esperanza debe mantenernos fieles aún en medio de circunstancias difíciles. La historia de Sodoma y Gomorra es, en última instancia, una historia sobre la naturaleza de Dios y su relación con la humanidad. Es una historia sobre justicia y misericordia, sobre paciencia y juicio, sobre las consecuencias del pecado y el poder de la intercesión. Es una historia que nos llama a examinar nuestras propias vidas y sociedades a la luz de los estándares divinos. Pero más que todo, es una historia que nos señala hacia nuestra necesidad de un Salvador. Porque todos nosotros, en mayor o menor grado, hemos participado de la rebelión que caracterizó a Sodoma y Gomorra. Todos necesitamos la misericordia divina que salvó a Lot. Y todos podemos encontrar esa misericordia en Cristo Jesús, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Queridos hermanos y hermanas, esta historia antigua resuena poderosamente en nuestros corazones porque nos muestra tanto la realidad de nuestra condición humana como la esperanza que tenemos en Dios. Nos desafía a vivir vidas que honren al Señor, nos llama a interceder por nuestro mundo y nos recuerda que nuestro destino eterno depende de nuestra respuesta al amor y la gracia de Dios. Que esta narrativa de Sodoma y Gomorra no sea simplemente una historia que escuchamos, sino una palabra que transforma nuestras vidas, que nos inspire a buscar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con nuestro Dios, y que nos motive a compartir las buenas nuevas de salvación con otros, para que ellos también puedan escapar del juicio venidero y encontrar vida eterna en Cristo Jesús. Si esta historia ha tocado tu corazón, si has sentido la convicción del Espíritu Santo mientras reflexionabas sobre estas verdades eternas, no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete a nuestro canal para continuar recibiendo mensajes que edificarán tu fe y te ayudarán a crecer en tu caminar con Dios. Acompáñanos en este viaje de descubrimiento a través de las Sagradas Escrituras, donde cada historia revela más del corazón de nuestro Padre Celestial y su plan perfecto para nuestras vidas. Porque en su palabra encontramos no solo instrucción, sino transformación, no solo conocimiento, sino vida abundante en Cristo Jesús nuestro Señor.